de primer orden. Sin embargo, el método que vamos a ver hoy pues, es un método mucho más general, que abarca cualquier tipo de dedo, pero que sea lineal, ¿no? Tiene que ser de primer orden y tiene que ser lineal. Así que de lo que ya vimos en la semana anterior, vamos a recordar algunas cosas básicas, como por ejemplo la forma general que tenía ese dedo, ¿no? Había una función en dos variables que le llamamos m, que estaba multiplicado por el diferencial de x, más una segunda función que la habíamos llamado n, y lo multiplicamos por el diferencial de y. Todo esto igualado a 0. Entonces, probablemente esta EDO pueda ser exacta. Había un criterio para establecer si realmente es exacto o no, y esto consistía en derivar. Y lo que hacíamos como regla práctica simplemente era coger esta expresión y vincularlo a este diferencial para recordar que tengo que derivar respecto a y. Entonces aquí había una derivada parcial respecto a y para la expresión m, y ese resultado tenía que coincidir con la derivada de n, pero respecto a x, ¿no? Esto sería para derivar parcialmente respecto a x a la expresión n. Entonces, si esas dos derivadas parciales coincidían, se decía que la EDO es exacta y se pasaba a resolver por el método de integración directa. Entonces, el método de integración directa hacía eso, integraba directamente la expresión. Con respecto a m no había ningún problema, se integraba así como estaba la expresión, pero con respecto a n había un criterio especial. ¿Cuál era ese criterio que teníamos que tener en cuenta para el caso de n, cuando teníamos que integrar? Había un criterio. ¿Cuál era ese criterio? X igual a 0. Correcto. O sea, el x, todo lo que era en términos de x desaparecía. Solamente quedaba la parte que tiene que ver con y. Nada más. O sea, una integral de la misma función, solo que el x desaparece, ¿no? Ya no aparece. Y si hay términos combinados, x con y, pues todo lo que esté combinado desaparece. Y si desaparece toda la función, no hay problema. Lo colocamos como 0. Nosotros ya sabemos que la integral de 0 es una constante, ¿no? La constante lo pasamos al lado contrario y lo asociamos como una nueva constante también. Y esto es igual a una constante C. Entonces, en eso consistía el método de integración directo. Una vez que comprobamos que era una EDO exacta, solo había que resolver esta integral, que es una integral parcial, y esta integral, que es una integral solo en la variable y. Nada más. Eso era bastante sencillo, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con las EDOs que no son exactas, o sea, que no coinciden esas derivadas parciales? ¿Cómo las resolvemos en ese caso? Justamente eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Cómo resolver las EDOs que quedaron pendientes de la clase anterior. Lo vamos a resolver con el método de factor integrante que vamos a hacer en la sesión de hoy día. Entonces, el tema a desarrollar son EDOs lineales de primer orden con la solución del método de factor integrante, y vamos a ver una serie de ejercicios en donde podemos aplicar este método, que es muy sencillo también, pero eso sí, si no recuerdas las técnicas de integración como integración por partes, fracciones parciales, cambio de variable, sustitución trigonométrica, o integrales directas que se obtienen por tablas de integrales, pues es mejor repasarlo para que no te compliques mucho resolviendo estos ejercicios. En sí son ejercicios muy simples, pero sí es importante que recuerdes las técnicas de integración. Ahora, si bien es cierto, estás en la modalidad remota, en la cual puedes usar calculadoras programables, donde ya calculan integrales, puedes usar formularios de integrales, puedes usar software en línea como Symbolab u otros software que calculan ya integrales. La única observación que te voy a dar es que cuando escribas esas soluciones, no lo escribas con decimal. Ponte que una de las soluciones después de integrar te haya salido así: e a la x por 1 sobre raíz cuadrada de 3, más pi por e al cuadrado. Ponte que salió así la solución de una integral. Entonces, ¿qué hacen los software cuando hacen el cálculo directamente? Cogen este coeficiente y lo escriben como decimal. De repente lo ponen como 0, y algo, e a la x. Más, y esto de bien, lo cogen también y le ponen de repente, ¿no? Como 4, y algo, etc. Lo ponen con decimal. Entonces, las respuestas que tú vas a ir colocando en cada uno de los procesos de solución no deberían estar en decimal. Deben estar como expresiones exactas. Es decir, si te salió con raíz cuadrada, te salió con el número pi, te salió como fracción,
salió un logaritmo de un número que no es conocido, etcétera, lo tienes que colocar así, claro, simplificando eso sí, si tuviera mitad, o hay que racionalizar, cosas de ese tipo sí se pueden hacer, pero no escribirlo en decimal. Todo el resultado tiene que ser exacto. Positivo, negativo, fracción, radicales, número trascendente como el número e, el número pi, etcétera, quedan así como están. No se colocan en decimales, ¿no? Si tú colocas en decimales, estás invalidando tu respuesta. Es mejor que lo compruebes con el valor exacto. ¿Ok? Nada más. Esa es la única observación. De ahí, si usted desea, puede usar su tabla de integrales, sus formularios, o algún software que resuelva integrales. En fin, lo importante es que esté bien planteado el ejercicio en la solución, sea ordenado al momento de resolver y que el proceso se comprenda en un sentido lógico matemático. ¿Ok? Nada más. El resto sí, ya usted decide qué recurso puede utilizar. Entonces, ¿qué necesitamos recordar para este tema? Bueno, entender que una EDO de primer orden debe ser fácilmente identificable para ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco aquí una expresión como y' más 5y igual a x, ¿será esta una EDO de primer orden? Y si coloco la expresión 4 por y menos 1 sobre y' igual a 0, ¿será una EDO de primer orden esto de aquí? Y si coloco la expresión 5 raíz cuadrada de y' más 6y igual a x al cuadrado, ¿será una EDO de primer orden? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar, en general, cuándo una EDO realmente es de primer orden. Podemos observar que la primera ecuación diferencial que está apareciendo, efectivamente sí es una EDO de primer orden. ¿Por qué puedo afirmar que la primera ecuación es una EDO de primer orden, o de orden 1? ¿Cuál es la forma rápida de hacer esa identificación? La primera derivada en y. Correcto. Cuando la cantidad máxima de veces que se han derivado es solo una vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta es una EDO de primer orden? Sí es una EDO de orden 1 o de primer orden, ¿no? Sí es una EDO. La segunda será una EDO de primer orden, pues del mismo modo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha derivado? Se ha derivado una sola vez. Por lo tanto, sí es una EDO de primer orden también. La tercera, ¿cuántas veces se ha derivado? También se ha derivado una sola vez. Por lo tanto, también es una EDO de primer orden. O sea, las tres son EDOs de primer orden. Sin embargo, no vamos a poder resolver los tres. Solo vamos a poder resolver la primera. ¿Por qué vamos a poder resolver la primera? Porque además de ser de primer orden, es lineal. En cambio, la segunda no es una EDO de primer orden lineal. ¿Por qué falla la linealidad en la segunda parte? Porque es una fracción. Entonces, cuando yo suba ese denominador hacia arriba, va a aparecer un exponente menos 1. Y eso no puede quedar así cuando es lineal. En la tercera y última, tampoco es lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la derivada va a ser exponente 1/2. Y eso también hace que no sea lineal. Entonces, la única EDO aquí que vamos a poder resolver con el método que vamos a hacer hoy día es la primera. La segunda y la tercera no lo vamos a poder resolver por el método que vamos a ver hoy día. A pesar que son de primer orden, no son lineales, ¿no? Nosotros solamente vamos a resolver el caso lineal. Entonces no basta con identificar que sea de primer orden. También debemos saber identificar que es lineal. Porque las EDOs que vamos a resolver son lineales y de primer orden. ¿Ok? Entonces eso es crucial que podamos identificar rápidamente. Entonces, de estos tres modelos que se están presentando aquí, ¿cuál de las tres serán lineales? La primera será lineal, la segunda, la tercera será lineal. Pues recordemos, ¿no?, el concepto de lineal. Para que una ecuación diferencial sea lineal, pues tiene que cumplir que sus coeficientes tienen que ser constantes o, en su defecto, dependen solo de la variable independiente. Y lo segundo, pues, es que tiene que ser de grado 1. Nosotros decimos que el grado tiene que ver con el exponente, ¿verdad? Exponente. Entonces, en el primer caso,
¿Es de grado 1? Evidentemente que sí, porque la función incógnita y su derivada, ambas tienen exponente 1. Entonces ahí estamos bien, grado 1. Pero ¿qué pasa con sus coeficientes? Bueno, en la primera su coeficiente es 1. En la siguiente su coeficiente es 2x, y lo que está del otro lado es 0. Esos coeficientes son constantes, sí, algunos, y los demás son dependientes solo de la variable independiente, que aquí es x, pues también, ¿no? Entonces la parte A claramente es una EDO lineal. Entonces la parte A sí es lineal. La segunda, sin embargo, no va a ser lineal. Así que, ¿en cuál de los dos criterios estará fallando? A ver, vamos a ver los coeficientes. Coeficiente 2, constante. Coeficiente menos x cubo, depende solo de la variable independiente, estamos bien. Coeficiente seno de x, también depende solo de la variable independiente. Y del otro lado, una función que también depende de la variable independiente. Entonces, en esa parte no está fallando. ¿Dónde falla? En el grado. Porque aquí la función incógnita está con exponente 1 después de derivar 3 veces. Aquí también exponente 1 después de derivar 2 veces. En cambio aquí falla, ¿verdad? Porque aquí tiene exponente 2. Entonces no puede ser de grado 1. Este sería de grado 2. Recuerden, ¿no? No confundan orden con grado. Nosotros, para que sea lineal, buscamos lo que es el grado. Tiene que ser de grado 1. El grado es el exponente. ¿Qué exponente tiene la variable incógnita y sus derivadas? Tiene que tener exponente 1. Sin embargo, aquí estamos viendo que esta tiene exponente 2, entonces por eso está fallando, ya que tiene que ser de grado 1. Por eso que la segunda, la B, no es lineal. En cambio, la tercera sí es lineal. ¿Por qué? Porque vemos que la función incógnita y sus derivadas, todas ellas tienen exponente 1. Además, sus coeficientes, ¿cómo son? El coeficiente 1, el siguiente coeficiente x, el siguiente coeficiente menos 1. Entonces vemos que son constantes o dependen solo de la variable independiente. Entonces vemos que esta sí cumple la condición de linealidad. Entonces vamos a poder resolver hoy día la parte A y la parte nada más. Porque si bien es cierto, la parte C es lineal, no cumple con ser de primer orden, es de segundo orden. Nosotros solo vamos a resolver hoy día las que son lineales de primer orden, o sea, como la A. La A es lineal y también es de primer orden. En cambio, la C es lineal, pero no es de primer orden. Entonces, esa no vamos a resolver hoy día. Mucho menos la B, porque la B no es lineal. Menos todavía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy día con el proceso de solución, que es el método del factor integral. Así que si hubiese algún voluntario para la lectura del logro de esta sesión. Yo, profesor, buenas noches. Bien, sí, buenas noches, adelante. Al finalizar la sesión 3, el estudiante reconoce y resuelve ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, usando el método de factor integrante. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a ver los verbos. Dice reconoce, resuelve y usa. Bueno, vas a reconocer, bueno, ya algo de eso hemos estado viendo, cuando hemos identificado que la ecuación diferencial tiene que ser de orden 1 y tiene que ser lineal. Solo ese tipo de EDOs son las que vamos a resolver. Así que es importante reconocerlas para saber si las podemos resolver o no las podemos resolver, ¿no? Solo resolveremos EDOs lineales de primer orden. Resolver, bueno, resolver porque el método va a consistir en aplicar dos fórmulas, que es el método de factor integrante. Entonces, la resolución pasa por aplicar el método del factor integrante. Y el uso es en sí una secuencia de pasos que vamos a ir detallando, que básicamente consiste en integrar. Así que las técnicas de integración nuevamente ingresan con un papel bastante importante, como es las reglas por integración por partes, o cambio de variables, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, o el caso de integración por tablas, que es integración directa. Entonces vamos a tener en cuenta todo ese procedimiento cuando estemos resolviendo este tipo de EDOs. Ahora, ¿por qué es necesario aprender a resolver este tipo de EDOs? Porque las EDOs lineales de primer orden, varias de ellas,
interpretan modelos físicos muy conocidos. Por ejemplo, este circuito que está aquí se puede interpretar en términos de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Aplicando la ley de Kirchhoff, puedo llegar a esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial hay varias letras, ¿no? ¿Cómo saber cuáles son las variables y cuáles son constantes? Para eso solamente es cuestión de observar quién se está derivando, ¿no? Acá se está derivando la función y respecto a la variable t. Ahora, nosotros sabemos por teoría de la semana 1 que esta variable que está aquí arriba es la variable independiente. Y nosotros sabemos que la variable independiente viene a ser la incógnita, la función incógnita. Y la variable que está debajo viene a ser la variable dependiente, es respecto a la cual se está derivando. Entonces, la variable i y la variable t se están relacionando a través de una función, la función i de t, donde i es la intensidad de corriente eléctrica y t es el tiempo que transcurre para medir esa intensidad de corriente. Entonces, cualquier otra letra debe ser considerada como constante. Por lo tanto, R, de color, R es una constante, porque no es I y tampoco es T, y L también es una constante. Ahora, E de T no es una constante, E de T es una función, ¿no? E de T es una función que depende del tiempo, la función de voltaje. Entonces, esta es una EDO, donde las variables son I y T, y además esta es una EDO lineal. Es una EDO lineal de primer orden. Es lineal porque sus coeficientes son constantes o dependen solo de la variable independiente. Y debe ser de primer orden porque se está derivando solo una vez. ¿Ok? Entonces, este tipo de EDO son las que vamos a resolver ahora. Un momentito. Profesor, ¿se encuentra? Profesor, ¿se encuentra? Profesor, no se le escucha.
Ok, listo. Entonces, este tipo de dedos son los que vamos a estar trabajando en el transcurso de la sesión de hoy día. Bien, a veces la EDO lineal de primer orden se puede presentar de esta forma. No es la más conveniente, pero podría ser que se presente de esta manera. Aquí podemos observar que hay un coeficiente A sub 1 de X, A sub 0 de X, y del otro lado una función que también depende. Bueno, ya sabemos que no siempre X y Y van a ser las variables, ¿no? Pueden ser cualquier par de letras del abecedario. Sabemos que la variable independiente es la que se está manifestando en el denominador de la derivada y la variable dependiente es la que está arriba. Ahora, de esta expresión debemos despejarla. Debemos hacer un proceso mediante el cual este coeficiente pasa a dividir este término, también pasa a dividir este término. Y cuando hagamos ese proceso, la EDO que está aquí se va a transformar en una nueva EDO, que va a ser esta EDO que está aquí. En esta nueva EDO se va a identificar fácilmente quién es P y quién es Q, ¿no? Producto de haber hecho esa división, va a quedar claramente identificado P, porque P va a ser el cociente A sub 0 entre A sub 1. En tanto que Q va a ser la expresión que es G entre A sub 1. Entonces, ¿qué resulta, no? Resulta que en el denominador, la expresión A sub 1 de X, como toda expresión que va en el denominador, pues, tiene que garantizarse que es diferente de 0. Esto que está aquí abajo tiene que ser diferente de 0. Ya que si fuera 0, no tiene sentido esa expresión, ¿no? La división por 0 está no determinada, no definida. Entonces, esta es la expresión que nosotros vamos a buscar, la que tenga la forma y' más una expresión p por y igual a q. Ese tipo de expresiones son las que nosotros vamos a ir buscando cada vez que tenemos que resolver un EDO lineal de primer orden. Así que ya sabemos qué hacer. Si es que nos viene este tipo de EDO, pasamos ahí los términos y nos queda de esta manera, ¿no? Siempre es posible hacer ese procedimiento, solo tener en cuenta que este coeficiente que va a pasar a dividir tiene que ser diferente de 0. Eso significa que la EDO va a tener dos partes. Va a tener una EDO para valores que son regulares, valores regulares, y vamos a tener EDOs que son para valores singulares. Para los valores regulares son justamente aquellos para los cuales ese A sub 1 de X que está pasando a dividir, pues es diferente de 0. A sub 1 de X. O sea, todos los valores de X que hacen que A sub 1 de X sea diferente de 0, esos son los valores regulares. Y los valores singulares van a ser aquellos valores de X para los cuales A sub 1 de X se hace 0. En esos casos no nos van a interesar, nosotros solamente vamos a estar interesados en los casos de valores regulares. Por eso es importante identificar cuándo el A sub 1 de X que va a pasar a dividir, cuando él es diferente de 0, ¿no? Porque para los valores que se hacen 0, esos valores van a ser valores singulares, y una EDO en valores singulares no siempre tiene solución. A veces sí, a veces no. Hay criterios especiales para eso, pero nosotros no nos metemos en ese caso, solo analizamos las EDOs para valores regulares. Así que cuando haces el despeje, no te olvides identificar qué valores de X hacen que A sub 1 de X sea diferente de 0. Entonces, en esta expresión es muy fácil identificar quién es P y quién es Q. Ya tiene la forma de la expresión que está aquí. Así que por comparación directa, claramente, el P es esto que está aquí, con todo y signo. Todo y signo. Y Q, este que está aquí, viene a ser todo esto que está acá. ¿Okay? Ahora, nota que al costado de P aparece un signo positivo. En cambio acá no, ¿no? Acá hay un signo menos, pero no hay problema porque tú lo puedes reescribir. Esto sería derivada de y más paréntesis menos seno de x por y bueno, todo lo que está a la derecha. Entonces aquí se ve claramente que esta expresión de aquí con todo y signo sería justamente el p. Y bueno, lo que está del otro lado de la igualdad ese sería el q, ¿no? Con eso no hay duda. Con el p sí hay que tener cuidado porque si tú escoges el p o el q y escogiste mal el signo, momento que reemplazas en la fórmula para la resolución de la EDO, la expresión que te queda va a ser incorrecta, porque te va a salir una función diferente. Entonces el error de un signo ya genera un error en todas las funciones. Es mejor evitar eso
identifica correctamente quién va a ser P y quién va a ser Q, y el resto solamente es cuestión de reemplazo. ¿Ok? Entonces este proceso es bastante importante, tener en cuenta esos detalles. Bien, para la siguiente expresión, todavía hay que darle la forma, porque este X tiene que pasar a dividir a él, tiene que pasar a dividir a todo esto que está aquí, ¿no? Tiene que hacer un proceso de despeje todavía. Así que haciendo ese despeje nos quedaría derivada de y más, paréntesis, menos 7 sobre x, todo esto por y, igual, y cuando pase a dividir al lado derecho va a quedar 4x más 2. Siempre en cuando ese elemento que pasó a dividir sea diferente de 0. ¿No? Porque ya sabemos que estamos trabajando con valores regulares, valores singulares que no estamos considerando. Entonces de ahí es fácilmente identificable que todo esto que está aquí, esa parte sería P. Todo lo que está del otro lado de la igualdad, esa parte sería y listo, ¿no? Ahí sale idénticamente tiene P y tiene P. Solamente es cuestión de compararlo nada más. Muy bien, entonces saber identificar quién es P y Q, eso es muy sencillo. Una vez que sabemos claramente quién es P y Q, reemplazamos en la primera fórmula. Esta es la fórmula que corresponde al factor integrante, que le estamos llamando mu de x. Y esto es e elevado a este exponente que está aquí. Ahora, eso recuerda que es una potencia, es decir, es e la base, y en el exponente es la integral p de x diferencial de x. Algunos estudiantes piensan erróneamente que es e por la integral de p de x de x. No es una multiplicación, ¿no? No es multiplicación. Es una potencia, o sea, la integral está arriba, está en el exponente, no está multiplicando, ¿no? Está en la parte superior. ¿Ok? Entonces es una potencia. Entonces, ¿de qué depende de que esta integral sea fácil de calcular? Pues depende de P. Si la expresión P es un poquito compleja, seguramente esa integral también va a ser complicada de integrar. Pero como tú ya conoces las técnicas de integración más comunes, no va a haber problema en esa parte. Ahora, cuando termines de integrar esta parte de aquí, sí es importante que no coloques la constante, ¿no? Sin constante. Sin constante. ¿Ok? Integras, pero no le agregas la constante de integración. Sí nomás, lo que te haya salido, pero sin la constante. Una vez que sepas quién es el mu de x, que es el factor integrante, lo reemplazamos aquí. Este tercer paso, la parte práctica, ya no es necesario y solamente está siendo incluido como una forma de justificación. Porque es un poco para justificar el nombre, se llama factor porque va a usarse como un producto, va a multiplicar este término, también multiplica este término y también multiplica aquí. De ahí viene el nombre factor porque forma parte del producto. Entonces todo lo que está aquí en el lado izquierdo va a formar la derivada de un producto, que es este. Y esto que quedó al lado derecho es idénticamente lo que tenemos aquí. Entonces, de ahí justifica el nombre factor, viene de un producto. Ahora vamos a justificar el nombre de la palabra integrante. Eso significa que viene de una integral que tenemos que integrar aquí al lado izquierdo y aquí al lado derecho. Lo que pasa es que con la integral que está en el lado izquierdo, la integral con la derivada se cancelan, porque son operaciones opuestas, y queda y por mu de x igual a la integral q por mu de x diferencial de x. Y como nosotros estamos resolviendo para y, pues este mu de x lo que va a pasar es a dividir 1 sobre mu de x por la integral de q por mu de x diferencial de x. Y esa sería la solución. O sea, la siguiente integral que tú tienes que resolver es esta integral de aquí. Aquí sí puedes agregar la constante, más la constante. Después de que terminas de integrar, ahí sin problemas puedes agregar la constante de integración. Así que finalmente esta sería la segunda fórmula que tienes que usar para resolver la lineal. Entonces básicamente esta fórmula, el factor integrante, y luego esta fórmula para calcular la función y que está siendo la solución del sistema de validación. Entonces el método no es complejo, solamente consiste en integrar correctamente, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo a un ejercicio directamente. Por ejemplo, en esta EDO de aquí,
tenemos que darle forma todavía, ¿no? Porque todavía no tiene la forma que nosotros estamos proponiendo. Entonces, lo que hacemos es acomodar los términos. Como la derivada está en el lado izquierdo, esta expresión que está aquí debe cambiar de lugar, debe ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque donde está la derivada, hacia ese lado tienen que ir los términos que están faltando. Excepto la constante 1. La constante 1 sí se queda en ese lugar. Solo la otra parte es la que va a ir al lado izquierdo. Así que haciendo ese proceso de cambio, estaría quedando x más 5 todo al cubo por y' más, porque cambia de signo, más 4 veces x más 5 todo al cuadrado por y. El 1 constante se quedó ahí. Y listo. Lo único que estaría faltando aquí es pasar a dividir esta expresión que está acá. Este término que está multiplicando, yo ya sé que tiene que pasar a dividir a esto que está aquí. Y también tiene que pasar a dividir a esa constante 1. Entonces, cuando pase a dividir ahí, lo que estaría quedando es y' más la expresión 4 por x más 5 al cuadrado dividido por x más 5 al cubo. Todo esto por y igual a la fracción 1 sobre x más 5 al cubo. Lo que estoy haciendo ahí es despejar el coeficiente, nada más. Y bueno, obviamente simplificas después. Aquí simplificas C y colocas ya la expresión reducida, que sería esta que está aquí. Entonces, como hemos pasado a dividir ese término x más 5 al cubo, pues nosotros hemos dicho que eso que está en el denominador tenemos que evitar que se haga 0, ¿no? Entonces, ¿para qué valor de x esa expresión si es diferente de 0? Para x diferente de menos 5. Significa que aquí los valores regulares son cualquier valor de x excepto menos 5. Menos 5 es el único valor que no debe ser tomado en cuenta, ¿ya? Porque si no el denominador se hace 0 y ya eso deja de tener sentido. Bueno, ahora sí está en la forma que nosotros queríamos, porque la forma que queríamos era y' más p de x por y igual a q de x. Así que de ahí es muy fácil identificar quién es p y quién es q, ¿verdad? Así que esta expresión es p, y una vez que he identificado quién es p, lo reemplazo en la fórmula del factor integral. El factor integrante es e elevado al integral de p de x. Reemplazando p de x, tenemos ese integral que es muy fácil de resolver, se queda logaritmo. Por propiedad de logaritmo, este factor que está multiplicando el logaritmo va a pasar aquí arriba en el exponente, así que quedaría de esta siguiente forma. Y por último, aplicando propiedad de logaritmos, la exponencial con logaritmo se cancela y solo queda esa potencia que tenemos ahí. Y el valor absoluto ya no es necesario porque el exponente es par. Como el exponente es par, el valor absoluto se puede omitir, no es necesario colocarlo. Así que una vez que hemos calculado mu de x, ¿quién es? Que es el factor integrante, reemplazamos a la fórmula general. Al reemplazamos los términos de la fórmula general, tendríamos esto. Aquí claramente se tiene que simplificar primero antes de integrar. Así que simplificamos, que es esta expresión, que es muy fácil de integrar. Y tenemos finalmente este resultado. Nota que en la integral que hemos resuelto aquí, no hemos agregado la constante de integración en ningún lado. Es sin constante de integración. En cambio, en la integral final, ahí sí hemos agregado la constante de integración. La constante va dentro del paréntesis. Algunos estudiantes se confunden y colocan la constante fuera del paréntesis. Eso es incorrecto, ¿no? La constante va dentro del paréntesis, ya que hay una expresión que está afuera, que va a multiplicar, y cuando multiplique también va a multiplicar a la constante. Entonces, esa constante tiene que quedar en la parte interna. No hacia afuera, sino en la parte interna. ¿Ok? Entonces, como ves, el método básicamente es en calcular este integral y en calcular esta otra integral que queda aquí. Algunas veces esas integrales pueden ser sencillas, otras veces puede ser que sea un poquito más prolongado el proceso de cálculo, pero eso va a variar, ¿no? Va a depender mucho del tipo de expresión que sea P y Q. Dependiendo cómo sean P y Q, esas integrales pueden ser más sencillas, un poquito más complicadas, pero finalmente cualquiera de los casos se puede resolver por el método de la integración por partes, cambio de variable, una sustitución trigonométrica o integración directa.
a través de tabla de integral, ¿ya? Pero nada fuera de lo común, simplemente es cuestión de aplicar los métodos que conocemos. Vamos a ver un ejercicio más donde también aplicamos las mismas fórmulas, solo que cambian las funciones. Por ejemplo, en esta EDO, también hay que darle la forma todavía, porque ahí falta despejar. Así que acomodando términos, ya sabemos que tienen que pasar a dividir, nos quedaría esta expresión. Como lo que ha pasado a dividir es X, pues esa expresión tiene que ser diferente de 0. Hay que garantizarlo para que los valores de X con los que trabajemos sean valores regulares. Entonces, identificamos fácilmente quién es P. P es con todo y signo, menos 2 sobre X, y reemplazamos en la fórmula del factor integral. Reemplazamos, este integral es muy fácil de calcular, queda logaritmo, buscamos propiedad de logaritmo, tenemos que hacer un exponente, y finalmente, nuevamente propiedad de logaritmos, nos queda X a la menos 2. Bien, ahora vamos a reemplazar en la fórmula general para resolver la EDO. Pasamos aquí, y vemos que lo que quedó aquí en esta parte se puede simplificar. Se fue simplificando, es una integral muy fácil, y calculamos la integral teniendo en cuenta que adentro tiene que estar la constante de integración. No se olviden de esa parte. Adentro, parte del paréntesis que viene agrupándose, en esa parte tiene que estar la constante. Y listo. Ahora, aquí podemos hacer una propiedad distributiva. Podría ser. Pero no es necesario porque la idea de hacer la propiedad distributiva es que cuando haga la distributiva, hayan varios términos que se puedan cancelar. En este caso, no se van a cancelar términos. Así que indistintamente, si lo dejo en el paso anterior, que es el aquí, o lo dejo en este otro paso, da lo mismo, ¿no? Porque ninguno de los dos tiene menos términos que el otro, tiene la misma cantidad de términos. Así que solo si la propiedad distributiva hace que se simplifiquen términos, ahí sí es necesario hacer la propiedad distributiva. Pero si vemos que no se van a simplificar, lo dejamos así nomás como está. No hay ningún problema. Y listo, entonces nuevamente hemos aplicado las mismas fórmulas, han cambiado las funciones, pero bueno, eso solamente es cuestión de planteamiento. Siguiente caso. Esta EDO ya está lista para poder identificar quién es P y quién es Q, que fácilmente vemos que P es la constante 2 positivo, así que reemplazamos en la fórmula del factor integrante, y nos queda esta integral súper sencilla, y este es el resultado de esa integral. Recuerda, ahí no se agrega la constante de integración. La constante de integración se pone al final. Entonces, ¿qué hago con esta expresión? La reemplazo en la fórmula general. Reemplazando, para que esta integral que está aquí, para poder resolverla, tengo que aplicar el método de integración por partes. Es un método muy conocido. Entonces, a nivel de recordatorio, lo vamos a poner acá al costado, y vamos a escribir la expresión que tenemos que integrar, y usamos el método. Es el núcleo, el factor diferencial, dv, factor integral, derivo, integro, reemplazo en la fórmula de integración por partes, y para esta expresión que está aquí, nuevamente integración por partes una vez más. Multiplico factor diferencial, factor integral, derivo, integro, reemplazo, altero, y vuelvo a reemplazar otra vez para obtener el resultado. Así que el resultado de esta integral vendría a ser todo esto que está aquí. Solamente hay que reemplazar. Ahora ese paso a paso y la integral por partes es necesaria. En el examen, pues no, importante que hayas integrado bien. O sea, lo coloques, no lo coloques, da igual. Importante que esté bien integrado y que no uses decimales. No te digan, coloca los valores tal cual como hayan salido, ¿no? Valores exactos. Y listo. Así que reemplazamos y tenemos esta expresión. Aquí sí es obligatorio hacer la propiedad distributiva, porque este término, con este y con este y con este más, pues van a poder simplificarse si hago la propiedad distributiva. Es la idea es que sea una expresión más pequeña. Entonces, si una propiedad distributiva me queda esta expresión, que ya es una expresión más reducida que la anterior, y por eso justifica terminar de hacer la propiedad distributiva. No hay problema si la constante C queda dividido por otro término, no es inconveniente, simplemente es cuestión de que se simplifiquen los demás términos, y eso justifica el hecho de haber hecho la propiedad distributiva en este caso. Entonces, ves, nuevamente el proceso no es complejo, solamente dos fórmulas, reemplazamos,
y calculamos las integrales que nos van quedando, ¿no? Entonces, el paso a paso del proceso de integración no es necesario, pero si lo colocas, está bien. Si no lo colocas, también está bien. Solo sé ordenado, que la secuencia que estás escribiendo sea una secuencia lógica, matemáticamente hablando, y que el procedimiento sea correcto. Nada más. En el siguiente caso, vemos que, si bien es cierto, no tiene la forma que nosotros ya habíamos mencionado, al momento que esta expresión de aquí pase a dividir a este término de aquí, y también pase a dividir a esto, ya no es necesario indicar que x es diferente de 0. Porque aquí nos dice que x es mayor que 0. Si es mayor que 0, evidentemente ya es diferente de 0. Entonces, agregar esa condición es innecesario, ¿no? En este caso es innecesario. Así que haciendo el despeje, llegamos a esta expresión, y aquí es fácilmente identificable como este. Reemplazamos en la fórmula del factor integrante. La integral que queda es una integral muy sencilla. Integramos, simplificamos, y nos queda ese factor integrante lo reemplazo ahora en la fórmula general. Esta fórmula general, sabiendo que q es x al cubo, reemplazo. Vemos que esta expresión todavía tiene que simplificarse. Así que simplificando, tenemos esta expresión de aquí. Y esa integral es súper sencilla, ¿no? Es directa. Nuevamente, la constante de integración está en la parte interna, ¿no? No está hacia afuera, está hacia adentro. Y bueno, si yo hago la propiedad distributiva aquí, no se simplifican los términos, así que lo podría dejar así como está, o lo puedo reescribir de esta otra forma también, ¿no? Ambas formas son correctas, porque vemos que en ningún momento se ha simplificado la expresión. Bien. Listo, la ERO ya está resuelta, solamente es cuestión de reemplazar en la fórmula correcta, y una vez que hemos hecho el reemplazo, calcular la integral que te ha quedado con las técnicas de integración que tuvimos. ¿Ok? Entonces este proceso se vuelve a repetir una y otra vez según cambien los ejercicios.